Pablo, ¿se puede? ¿Se puede? Sí se puede. Moltes gràcies, Sant Feliu. Moltes gràcies, Baix Llobregat. Muchas gracias a los círculos, a los voluntarios y voluntarias que han hecho este acto posible. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Albano. Muchas gracias. Ha dicho antes María en su intervención algo que me ha parecido muy interesante para reflexionar con vosotros y vosotras. Ha hablado de la necesidad de combinar las luchas sociales con el trabajo institucional. Y quería reflexionar con vosotros sobre lo que significa la política, porque este es en última instancia un debate político. Nosotros, Podem, en Cataluña, hemos experimentado algo que seguramente no tiene parangón en Europa. Una fuerza política que nace prácticamente de la nada y que en 3 años pues se convierte en un espacio político que compartimos también con otros compañeros y que de alguna manera pues ha representado un cambio sin precedentes en nuestro país. Me sorprende cuando algunos me dicen, bueno, pero sigue gobernando el Partido Popular. Y es como, bueno, de 3 años a esta parte hay gobiernos de cambio, no solamente en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Cádiz, en Coruña, sino también en muchos municipios. Y quiero pediros un aplauso muy fuerte para toda esa gente que trabaja desde lo municipal y que muchas veces nos olvidamos de ellos cuando hablamos de los ayuntamientos del cambio. En España, ese reparto simbólico de posiciones que existía entre un supuesto gran partido de centro-derecha y supuesto gran partido de centro-izquierda, pues bueno, ya no existe. Eso que culturalmente era fundamental para entender un sistema político en el que de alguna manera había 2 culturas que se repartían el poder, bueno, eso ya no existe, porque en España el Partido Socialista no hace oposición al Partido Popular, facilitó el gobierno del Partido Popular y gobierna con el Partido Popular como ciudadanos. Claro que han cambiado cosas en estos últimos tiempos y qué decir de lo que está cambiando en Cataluña. Pero convertirse en una fuerza política tan grande, con tantos cargos públicos en muy poco tiempo, tiene riesgos. Y nos pone encima de la mesa un debate que me parece crucial, el debate de la política. Porque a veces nosotros mismos nos creemos, a veces me lo han llegado a preguntar en alguna entrevista, que la política solamente está en las instituciones. Y esa es probablemente la mayor mentira liberal que debemos rechazar. Las instituciones son fundamentales para cambiar las cosas. Y todas las instituciones, los ayuntamientos, cualquier administración, el trabajo parlamentario, tanto cuando eres gobierno como cuando eres oposición. Pero hay política allí donde hay sufrimiento social. En un desahucio hay política. En un hospital donde faltan camas hay política. En un barrio donde no funcionan los servicios públicos, donde no hay zonas verdes, donde hay problemas de acceso a la vivienda, hay política.
cuando un autónomo no puede pagar su cuota mensual y le obligan a pagar el IVA antes de facturar, ahí hay política. Cuando un taxista se tiene que defender de Uber, hay política. Hay política cuando hay estudiantes que tienen que dejar de serlo porque no pueden pagar la tasa de matrícula. Hay política cuando hay pensionistas que tienen que malvivir con pensiones de 600 euros y servir de colchón familiar. Hay política cuando hay pensionistas que tienen que repagar sus medicamentos. Y esto hay que repetirlo mucho. Y si hay política en esos espacios, Podemos tiene que organizarse y estar en esos espacios. Y esto nos lleva a algo que no por sonar bonito es retórico, y es la importancia de la militancia. Nosotros tuvimos que superar una gincana electoral con enormes dificultades. Acabábamos de nacer y éramos perfectamente conscientes de que los procesos electorales sirven para cambiar cosas. Los procesos electorales sirven para dar una batalla ideológica fundamental. En momentos históricos precisos se pueden convertir en una oportunidad para traducir política y electoralmente sentimientos mayoritarios. Antes se hablaba del 15M. Los partidos tradicionales no entendieron que el 15M no eran solamente las plazas, que el 15M era un sustrato social que fluía por debajo, que el 15M estaba inaugurando una nueva gramática política del cambio que enlazaba con tradiciones de transformación social histórica, pero que al mismo tiempo habría unas oportunidades de transformación nuevas porque ponía delante de nosotros un nuevo sentido común que se expresaba en un rechazo mayoritario a las élites políticas y económicas. Había que traducir eso electoralmente de alguna forma. Y Podemos fue una de las traducciones político-electorales, pero hubo más. Y nosotros nacimos para unir a las fuerzas del cambio, no para convertirnos en un fin en sí mismo. Pero después de esa gincana electoral, después de haber tenido que correr tan deprisa, llega el momento de la tarea política fundamental. Y la tarea política fundamental es estar presentes y ayudar a cambiar las cosas allí donde hay política, allí donde hay conflicto. Porque allí donde una persona no puede pagar el alquiler, hay un conflicto. Allí donde se produce un desahucio, hay un conflicto. Cuando hay familias que tienen que ver a sus hijas e hijos emigrar para buscar trabajo, hay un conflicto. Donde hay trabajadoras y trabajadores que cobran un salario precario, un salario que no permite vivir con dignidad y trabajan en condiciones cada vez más difíciles, hay un conflicto. Y la política es un conjunto de instrumentos que sirve para cambiar la vida de la gente. Eso es lo que nos enseñaron las mujeres que lucharon por el sufragio y por los derechos sociales. Eso es lo que nos enseñó el movimiento obrero. Eso es lo que nos enseñó la historia. Y por eso el protagonismo en esta nueva fase de transformación no es que no pueda prescindir, es que necesita de la militancia. Nosotros necesitamos ser una organización política que sirva para construir un movimiento popular. Y un movimiento popular no es una máquina de hacer manifestaciones. Un movimiento popular no es una voluntad resistencialista. Un movimiento popular es la condición de posibilidad de poder ganar. Tenemos que ganar elecciones, pero para ganar elecciones tenemos que construir con otros compañeros y compañeras una presencia en todos los territorios sociales del conflicto. Nosotros tenemos que estar en los barrios, en las universidades, en los centros de trabajo, en las asociaciones de madres y padres de alumnos. Tenemos que estar en todos los espacios sociales en los que la política tiene que servir para responder a las necesidades de la gente. Y por eso la actividad institucional tiene que estar permanentemente en relación con eso. Buena parte de las iniciativas parlamentarias
que nosotros hemos llevado a cabo nos han obligado a actuar como una correa de transmisión de la inteligencia colectiva que funciona en la sociedad civil. Cuando hay que hacer una propuesta de vivienda, hay que escuchar a la PA. Cuando hay que hacer una propuesta para combatir la pobreza energética, hay que escuchar a la sociedad civil organizada. Hay que construir ese país que llevamos dentro, que es un país moderno, un país que entiende que la realidad de España es plurinacional, que Cataluña es una nación, que ya no estamos en el siglo XX, que los discursos de la agresividad y de la intolerancia no funcionan, y además tenemos que decir, en estos tiempos de cambio, en estos tiempos en los que aparecen monstruos, tenemos que estar muy orgullosos de que Podemos es la prueba de que la respuesta a la crisis, que la respuesta a estos tiempos interesantes, no solamente es la respuesta del fascismo, como vemos en Estados Unidos o en Francia, que puede haber una respuesta de radicalidad democrática que dice que la democracia y los derechos humanos se basan en condiciones materiales, que no hay democracia sin derechos sociales, que no hay democracia sin derechos humanos. Y tenemos que estar muy orgullosos de que aquí la respuesta a la crisis no se haya producido con esa mirada racista del penúltimo con respecto al último, sino con una mirada desafiante arriba para mirar a las élites y decirles somos muchos más. Y la democracia implica que los más prevalecerán sobre las oligarquías y sobre las minorías. Eso es lo que necesitamos para ganar, pero aquí creo que hemos venido a responder a vuestras preguntas, así que yo me callo ya. Un honor venir a Cataluña, un honor estar con vuestro secretario general, con Albano Dante. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Vamos a pasar a las preguntas. Abrimos un proceso participativo en esta semana para hacer preguntas. Hemos recibido más de 40. Obviamente no podemos hacerlas todas, así que hemos hecho un filtraje. Vamos a intentar contestar las máximas posibles. María, a ver si sí. Y lo que sí que pediría a las personas ponentes que fuésemos breves para ver si podemos contestar mientras más mejor, ¿vale? Vale, gracias, Noelia. Pregunta 1, Sensenov. Hola, compa. A mí me gustaría saber cómo estás viviendo todo esto de Vistalegre 2, porque desde fuera algunos de los compañeros pensamos que todo este proceso nos está haciendo mucho daño. Me gustaría saber cómo lo ves tú desde dentro. ¿Volverán los besos? Nosotros estamos contigo, sí se puede. Creo que va para ti, Pablo. Muchísimas gracias al compañero o compañera que ha hecho la pregunta. Bueno, creo que llega el momento de ser autocríticos. Creo que hemos cometido algunos errores, que he visto aquí también, en este acto, en un acto entre compañeros, en un acto público, no se abuche a nadie, compañeros y compañeras. Pero esta crítica me la aplico a mí también. Creo que hemos cometido el error de llevar debates internos a lugares donde nos estábamos exponiendo a que nos hicieran daño. Creo que los medios de comunicación no son el espacio para los reproches ni el espacio para las críticas. Para eso tenemos que ser capaces de construir otro tipo de espacios democráticos y ser capaces de respetar la dignidad de millones de personas que nos han puesto aquí. Y respetar esa dignidad implica que nuestro comportamiento hacia afuera asegure algo que me parece que es más importante que los besos, y los besos son maravillosos, más importante que las relaciones privadas que podamos tener entre nosotros. Y es que la unidad
la unidad de Podemos y nuestra defensa del carácter unitario de los espacios que trabajamos es una condición de posibilidad del cambio. No hay diferencia, no hay particularismo que pueda ponerse encima de la necesidad del cambio político. Y la diferencia tiene que servir para sumar. Debatir nunca puede ser dividir. Y creo que esto no siempre lo hemos tenido claro, y asumo en primer lugar la autocrítica, y creo que en el futuro tenemos que aprender a discutir de determinadas cosas donde hay que discutirlas, y cuando salgamos a la sociedad salir como una piña, porque si no estamos unidos y unidas va a ser mucho más difícil que seamos capaces de concretar aquello por lo que estamos aquí, que es para cambiar las cosas, no para mirarnos el ombligo. Bueno, ante todo quería pedir un poco, disculpas, creo que no nos oyen muy bien desde la sala de arriba, nos oyen muy flojito, o sea que si me lo pueden arreglar o, en fin, agradecer eso, que no pueden escucharnos. Pregunta 2, Raquel. Hola, Pablo. Tengo que ser sincera. Hace tiempo que deseamos las bases de Podem que hicieras un acto con nuestro secretario Albano. Lamentamos que haya sido tan tarde, pero te agradecemos que finalmente estés aquí, sobre todo con el proceso de confluencia que tenemos. La verdad es que estas cosas nos dan fuerza. Por eso quiero preguntarte, ¿desde estatal nos apoyáis en este proceso? ¿Decidiremos las bases de Cataluña? Muchísimas gracias por la pregunta. Voy a ser muy claro. Nosotros nos creemos la plurinacionalidad. Y cuando nosotros decimos que Cataluña es una nación, lo decimos de verdad. Y lo quiero decir de manera muy clara. Las decisiones que tome Podem, todas las decisiones que afecten a su soberanía y todas las decisiones que afecten a la construcción de un nuevo espacio político, las tendrán que tomar todos y cada uno de los inscritos e inscritas de Podem. Y nosotros, los que sigamos en la dirección estatal, tendremos que mirar ese proceso con enorme respeto, porque es una decisión soberana de Podem. A mí, personalmente, me gusta la idea de la construcción de un espacio político autónomo nacional catalán, pero la relación, la participación de Podem en ese nuevo sujeto es una decisión exclusiva, una decisión soberana de las inscritas e inscritos de Podem. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a lo primero, cuando hablamos de Uber estamos hablando de empresas que operan en paraísos fiscales y que practican la elusión fiscal. Pues hace falta contar con mecanismos de regulación. Y aquí los ayuntamientos del cambio, y creo que el Ayuntamiento de Barcelona es un ejemplo, tienen que asegurar que las formas de piratería no pueden poner en cuestión el trabajo en condiciones dignas. Recientemente, en Estados Unidos, esto fue tremendo, hubo una huelga preciosa, una huelga de taxistas en Nueva York contra la medida de Donald Trump para impedir la entrada de nacionales de ciertos países, y todos los taxistas de Nueva York se pusieron en huelga frente a Trump y tuvieron que enfrentarse a un intento de romper la huelga por parte de Uber, que empezó a bajar los precios. No se puede consentir que se ataque a los derechos de los trabajadores, y en ese sentido hay que oponerse a las implicaciones que tendrían el TTIP o el CETA, y eso implica también defender la soberanía, y lo que tenemos que tener muy claro. Con respecto a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, no estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hacía el compañero. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia es un regulador público, independiente del Gobierno y dependiente del Parlamento. Estuvimos reunidos con ellos ayer, tienen capacidad de investigar y tienen capacidad sancionadora, y según su propia normativa están para proteger a los consumidores, a la gente,
y están para proteger a las empresas. Y cuando pienso en empresas, no pienso en las grandes empresas, pienso en la pequeña y en la mediana empresa o en los autónomos, para los cuales la factura de la luz es un verdadero problema y estamos ante una situación escandalosa en lo que se refiere a la factura de la luz. ¿Qué es lo que hemos pedido nosotros en el Parlamento? Comparecencia. Comparecencia de la Comisión Nacional, del presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, para que en sede parlamentaria y en público podamos preguntar cómo funcionan las empresas eléctricas, cómo está operando Endesa Gas Natural, cómo está operando Unión Fenosa, y a lo mejor, si podemos hacer esas preguntas, descubrimos algunas cosas. Yo le hice varias propuestas el otro día al presidente del Gobierno. Le dije, ¿por qué no hacemos una auditoría? Una auditoría sobre los costes de generación de energía y la relación con el precio final. Porque si hacemos esa auditoría, a lo mejor descubrimos que es escandalosa la manera en la que se fija el precio, que estas empresas estratégicas se lo están llevando crudo, metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos, y que estamos hablando de algo que es un derecho, porque encender la luz o encender la calefacción no es un lujo, es un derecho. Y no puede ser que algunos mercantilicen derechos y estafen sistemáticamente a los ciudadanos. Hablaban de liberalización del mercado eléctrico en 1997. Bueno, yo no soy liberal, pero entiendo que el liberalismo dice que tiene que haber competencia. Bueno, aquí no hay competencia, lo que hay es un mercado oligopólico. Le hacía más propuestas, le decía, ¿por qué no grabamos a las nucleares? ¿Por qué no las grabamos fiscalmente? Y eso implica que el sector público tiene más recursos para intervenir. ¿Por qué no recuperamos la titularidad pública de las empresas hidroeléctricas cuando termine la concesión y hacemos que dejen de especular con el agua? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué tiene que haber un impuesto al sol? ¿Cuál es el sentido de mantener un impuesto al sol? Y por último, señor presidente, esto es muy sencillo. El IVA está al 21%. ¿Por qué no el IVA superreducido, porque es un bien de primera necesidad, al 4% o al menos el reducido al 10%? ¿Por qué no? ¿Por qué no? E incluso, si la cosa se pone muy difícil, ¿por qué no debatir sobre el artículo 128 de la Constitución que dice toda la propiedad estará subordinada al interés social? ¿Por qué no? Creo que he respondido. Vamos por la última preguntita, chicos. Estaríamos aquí todo el día o toda la tarde, pero no puede ser. Así que esta es para Pablo también. Buenas tardes. Primero de todo, quiero decirte que es un placer para mí tenerte en Cataluña. Eres una persona muy querida para nosotros. Soy de Podemos y de Podem. Con esto te quiero decir que soy catalanista y estoy a favor de un Estado plurinacional. Como comprenderás, Cataluña tiene una realidad política muy distinta a la del resto del Estado y necesitamos tener más competencias para responder mejor nuestra realidad política. ¿Cuándo tendremos capacidad política y organizativa propia para poder hacer frente a los retos políticos de Cataluña? Gracias, Pablo. Sí se puede. Muchísimas gracias por la pregunta. Lo decía al principio, nosotros nos creemos la plurinacionalidad y entendemos que aquí hay una soberanía especial que se tiene que aplicar. Igual que digo que la decisión sobre el nuevo sujeto político tiene que ser una decisión de los inscritos e inscritas, una decisión soberana, vaya en la dirección que vaya, entiendo que Podem en Cataluña tiene que tener toda la autonomía política, con lo que eso implica en términos financieros, en términos de control de censos, en términos administrativos, en términos de financiación, en términos de capacidad jurídica de obrar en nombre de Podem en Cataluña. Para mí eso es esencial y fundamental.
Y me dicen que ya estamos terminando. Es que... Pero yo tengo que coger un tren para volver. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero honor y un orgullo. Y quería deciros, necesitamos el espíritu morado, el color morado, la identidad de Podem también en Cataluña. Sí se puede, compañeros y compañeras.